los 15 lugares más inaccesibles del planeta. Fronteras que el ser humano aún no ha cruzado. Hay lugares donde no llegan ni los caminos, ni las señales, ni siquiera la certeza de que alguien ha estado allí antes. Rincones donde la naturaleza impone sus reglas y el ser humano solo es un visitante fugaz. Hoy viajaremos hacia esos puntos ciegos del planeta, no por turismo ni por curiosidad, sino para entender por qué, en pleno siglo XXI, aún existen fronteras que nadie ha podido cruzar. La Tierra está trazada, o al menos eso creemos. Las redes satelitales nos muestran cada rincón del planeta. Las rutas comerciales conectan océanos y hasta los desiertos tienen coordenadas marcadas. Pero hay algo que la tecnología todavía no ha logrado: domesticar lo indomable. En este viaje no hay carreteras, ni señal GPS, ni botones de regreso. Solo hay viento, hielo, selva y roca. Hay frío que corta, calor que abraza, y territorios donde el cuerpo humano no debería durar mucho. Pero también hay historias, porque incluso en los lugares más extremos, el ser humano ha dejado huella. Un refugio olvidado, una estación científica, un monasterio enclavado en una montaña o un faro que desafió al océano. Durante los próximos minutos vamos a recorrer los 15 sitios más inaccesibles del planeta. No son los más altos, ni los más turísticos, ni los más fotografiados. Son los que permanecen al margen, los que no tienen aeropuerto ni carretera, los que se resisten al tiempo y a la globalización. Número 15. Estación de Kobo, Japón. En la isla de Hokkaido, donde los acantilados caen al mar como cuchillas y el viento no se detiene, existe una estación de tren que parece flotar en el límite entre lo real y lo olvidado. La estación de Kobo. No hay caminos que lleven hasta ella, ni casas, ni comercios, ni voces. Solo un andén solitario, custodiado por montañas y espuma de mar, donde los trenes paran en silencio aunque nadie suba, aunque nadie baje. Kobo es una de las llamadas estaciones ocultas de Japón, lugares que aún figuran en el mapa ferroviario, pero que han sido abandonados por el tiempo y por la gente. El último pueblo cercano desapareció en los años 70. Desde entonces, la estación sigue en pie como un acto de resistencia melancólica. El único acceso es por tren, y quienes se atreven a bajar lo hacen por una razón: contemplar el vacío. Un vacío bello, abrumador, que no tiene señal de teléfono ni línea de retorno rápida. Allí, entre el rugido del océano y el crujir de los rieles oxidados, uno entiende que hay sitios donde la soledad no es ausencia, es identidad. Y si creías que un tren fantasma en Japón era lo más remoto que podrías conocer, espera a ver lo que sucede cuando el camino termina no en una vía, sino en una selva impenetrable. Número 14. El Tapón del Darién, Panamá, Colombia. Hay un punto en el continente americano donde el progreso se detiene de golpe. No hay autopista, ni puente, ni túnel. Solo selva, pantano, ríos imposibles y la voluntad salvaje de la naturaleza. Ese lugar se llama el Tapón del Darién. Es el único tramo interrumpido de la carretera panamericana, la que une Alaska con la Patagonia. Y no es casualidad. Aquí, la jungla crece como si supiera que debe proteger algo. Las montañas se entrelazan con manglares densos y criaturas que no temen al ser humano, porque rara vez lo han visto. Atravesar el Darién no es solo una hazaña física, es un desafío político, logístico y moral. El terreno es traicionero, las lluvias lo devoran todo, y además, grupos armados y narcotráfico suman un componente humano al peligro natural. No hay rutas turísticas, no hay garantías de retorno. Pocos lo han cruzado, menos aún han regresado contando la historia. Pero si la selva fue capaz de frenar la modernidad, espera a conocer una isla que fue cerrada al mundo por decisión propia. Número 13.
Niihau, Hawái. A unos kilómetros de Kauai, existe una isla donde no entra la prensa, ni los turistas, ni las cámaras. No hay luces, ni carreteras, ni energía convencional. Allí el tiempo no avanza, y no porque no pueda, sino porque eligieron que no lo hiciera. Hablamos de Niihau, conocida como la isla prohibida de Hawái. Desde 1864, pertenece a la familia Robinson, quienes la compraron bajo una sola condición: preservar la cultura, el idioma y las tradiciones hawaianas. Desde entonces, eso han hecho. Aquí no hay autos, no hay comercios. Los aproximadamente 100 habitantes viven de la agricultura, la pesca y la energía solar. Hablan hawaiano, bailan hula y ven la tierra no como propiedad, sino como herencia compartida. El acceso está estrictamente controlado. Solo se puede llegar con permiso directo de los propietarios. Ni siquiera los hawaianos del resto del archipiélago pueden entrar sin invitación. Y eso ha hecho de Niihau un santuario cultural, una cápsula del tiempo protegida por el aislamiento. Y si esta isla vive desconectada por elección, el próximo destino lo está por necesidad. Porque no hay barco, ni avión, ni puente que te lleve, salvo la voluntad del clima. Número 12. Isla Bouvet, Océano Austral. Imagina estar en medio del océano, más cerca de la Antártida que de cualquier civilización. Glaciares perpetuos, rocas negras azotadas por un mar sin tregua. Nada que indique que el ser humano alguna vez habitó ahí. Esa es la Isla Bouvet, el territorio más remoto del planeta. Perteneciente a Noruega, este islote volcánico está tan aislado que ni siquiera tiene puerto. Las condiciones climáticas son tan severas que llegar requiere helicóptero desde un barco. Y aún así, muchas misiones han fracasado. No hay flora visible, solo hielo, viento y un puñado de aves marinas que han hecho del vacío su hogar. Bouvet no tiene historia humana viva. Pero en 1964, algo apareció, un bote abandonado en la costa. Nadie supo de dónde vino, ni quién lo dejó. Nunca hubo una explicación oficial. Solo quedó el rumor y el misterio. Hoy, la isla es una reserva natural protegida. Solo algunos científicos especializados en estudios polares reciben permiso para pisarla. Y cuando lo hacen, saben que están entrando a un mundo donde la humanidad no tiene huella. Pero si Bouvet es aislamiento puro, el siguiente destino lleva ese concepto a otro nivel. Porque no es solo remoto, está tan lejos de todo, que ni la Tierra es su vecina más cercana. Número 11. Lago Vostok, Antártida. Bajo casi 4 kilómetros de hielo sólido, oculto desde tiempos inmemoriales, existe un lago que jamás ha sentido el sol, ni el viento, ni la presencia humana. Se llama Lago Vostok. Y lo que lo hace extraordinario es que está completamente sellado desde hace más de 20 millones de años. Este coloso subglacial, del tamaño del lago Ontario, permanece encapsulado en la Antártida, bajo condiciones de presión extrema, sin contacto con la atmósfera, sin intercambio con el mundo exterior. Allí, en ese abismo oscuro, los científicos creen que podrían existir formas de vida desconocidas, bacterias, tal vez, o algo que redefina lo que entendemos por vida. Acceder a él ha sido uno de los desafíos científicos más ambiciosos del siglo. Solo en 2012, una expedición rusa logró perforar hasta tocar su superficie líquida. Pero incluso ese contacto fue breve, controlado y reverente, como quien toca una puerta que aún no debería abrirse. El lago Vostok ha estado más aislado que la superficie de Marte, mientras sondas han fotografiado cada rincón del planeta rojo. Aquí, bajo nuestros pies, yace un ecosistema completo sin haber sido visto nunca. Es el último océano virgen de la Tierra, y por ahora, seguirá siéndolo.
Y si el lago Vostok es un mundo sellado bajo el hielo, el próximo destino es todo lo contrario. Una construcción suspendida en el vacío, visible desde lejos, pero solo alcanzable por quienes estén dispuestos a ascender con el cuerpo y con el alma. Número 10. Monasterio del Nido del Tigre, Bután. Colgado de una pared de roca a más de 3.000 metros de altura, existe un lugar que no fue construido para el cuerpo, sino para el espíritu. Se llama Paro Taktsang, pero el mundo lo conoce como el Nido del Tigre. Ubicado en el corazón de Bután, este monasterio es un símbolo del budismo tántrico. Según la leyenda, el maestro Padmasambhava llegó hasta aquí a lomos de un tigre volador, y en esta ladera meditó durante meses, fundando uno de los santuarios más sagrados del Himalaya. No hay carretera. El acceso solo es posible a pie. Una caminata de varias horas, serpenteando entre bosques de pinos, acantilados y escalinatas que parecen suspenderse en el aire. El oxígeno escasea. La altura exige. Pero la recompensa no es un destino. Es una sensación. Los techos dorados del templo, el humo de incienso que baila entre las montañas, las paredes cubiertas de arte ancestral. Todo parece fuera del tiempo. Quienes llegan hasta aquí no buscan fotos, buscan silencio y lo encuentran. Pero si en Bután la altura es sinónimo de espiritualidad, en nuestro próximo destino la altitud se convierte en frontera. Porque incluso hoy, hay un lugar en la tierra donde el invierno corta caminos y el aislamiento es ley. Número 9. Condado de Medok, Tíbet. Durante siglos, Medok fue el único condado del Tíbet sin carretera. No por falta de intentos, sino porque la geografía, selva, acantilados y lluvias torrenciales, no dejaba margen. Aquí las montañas no son solo muros de piedra, son guardianas del tiempo. Las rutas se abrían en verano y se las tragaba la nieve en invierno. Solo en 2013, una carretera moderna logró romper ese cerco. Pero incluso hoy, los derrumbes y el clima extremo mantienen a Medok semi-aislado durante buena parte del año. Pero este aislamiento también ha protegido algo más: su esencia. Medok es considerado un lugar sagrado. Se cree que fue bendecido por Guru Rinpoche, y desde hace siglos es destino de peregrinaciones espirituales. Aquí, la gente vive de la agricultura, la recolección de plantas medicinales y el respeto profundo por la tierra. Y no solo los humanos lo habitan. El panda rojo, el mono dorado y especies raras prosperan en este santuario natural, como si supieran que la civilización aún no ha llegado del todo. Y si este rincón en las montañas nos habla de misticismo y biodiversidad, el siguiente sitio grita otra cosa: supervivencia. Porque allá, entre los glaciares del sur, el ser humano solo entra si el mar lo permite. Número 8. Islas Kerguelen, Océano Índico Sur. Si el planeta tuviera un refugio para la soledad absoluta, estaría en el Océano Índico Sur. A más de 3.000 kilómetros de cualquier costa habitada, se extienden las Islas Kerguelen, también llamadas Islas de la Desolación. Un archipiélago francés sin población permanente, sin aeropuerto, sin ruta directa. La única forma de llegar es en barco, y solo unas pocas expediciones científicas lo hacen cada año. Aquí, el viento manda, los glaciares dominan y las comodidades son un recuerdo lejano. La base científica Portoso-Francés es el único punto habitado del archipiélago. Técnicos e investigadores se rotan para estudiar el clima, los glaciares y los ecosistemas únicos de este mundo olvidado. Lo hacen por turnos, porque quedarse más allá de la ventana de salida significa quedar atrapado por meses. Los glaciares cortan el horizonte. El Monte Ross, su pico más alto, se eleva casi 2.000 metros sobre un suelo que nunca se descongela del todo. Las focas y los albatros son los verdaderos residentes. Los humanos, apenas visitantes tolerados.
Y si Kerguelen nos muestra la vastedad deshabitada, nuestro próximo punto nos lleva a un lugar donde la vida resiste, no a pesar del aislamiento, sino gracias a él. Número 7. Tristán da Cunha, Atlántico Sur. Hay una comunidad que vive en el borde del mundo, literalmente. A más de 2.000 kilómetros de cualquier otro asentamiento humano, en medio del Atlántico Sur, se alza Tristán da Cunha, el archipiélago habitado más remoto del planeta. Solo 250 personas viven aquí. No hay aeropuerto. Solo unos pocos barcos por año se atreven a cruzar las aguas traicioneras que rodean la isla. Y una vez que llegan, deben esperar semanas hasta que el clima les permita desembarcar. Pero Tristán no es una prisión, es hogar. Los isleños cultivan, pescan, se ayudan. La comunidad se sostiene por la solidaridad y el equilibrio con el entorno. Aquí no hay prisas ni hiperconectividad. Solo una vida que gira con las mareas y se adapta a cada temporada. La educación, la salud y los servicios básicos existen. Pero todo llega por barco, en ciclos. Incluso el correo. Aquí, los lazos sociales no se miden en likes, sino en fogones compartidos. Y mientras Tristán representa el aislamiento humano voluntario, el siguiente destino pone todo en perspectiva. Es tan lejano, tan expuesto, que hasta la luz parece llegar con dificultad. Número 6. Ittoqqortoormiit, Groenlandia. Hay un punto en Groenlandia donde el hielo gobierna y las palabras humanas son pocas. Allí, entre fiordos infinitos y auroras que rasgan el cielo, se levanta Ittoqqortoormiit. El nombre es difícil, su acceso aún más. El viaje comienza con un vuelo desde Islandia hasta una pista remota. Desde ahí, según la estación, solo se puede llegar en helicóptero, trineo o moto de nieve. En invierno, la entrada queda casi sellada. No hay carreteras, el hielo manda. Unas 350 personas viven aquí. Cazan focas, osos y pescan en aguas gélidas. Viven conectados con la naturaleza de una forma que el resto del mundo olvidó. No hay supermercados, ni centros comerciales. Solo lo que la tierra o el mar helado les da. Pero Ittoqqortoormiit no es solo un reto físico. Es también un laboratorio viviente. Científicos vienen a estudiar el deshielo, la fauna adaptada al frío extremo y la fragilidad del Ártico frente al cambio climático. Y si el Ártico representa lo salvaje y lo blanco, el próximo lugar es rojo y volcánico. Y guarda una historia de motines, secretos y supervivencia ancestral. Número 5. Faro de Battery Point, California, Estados Unidos. Al norte de California, donde las secuoyas tocan el cielo y el Pacífico ruge sin pausa, hay una pequeña isla que aparece y desaparece con la marea. En ella se alza el faro de Battery Point, uno de los más antiguos de la costa oeste de Estados Unidos. Para llegar hasta allí, hay que cronometrar el paso con precisión. Solo cuando la marea baja se puede cruzar el estrecho sendero de rocas que lo conecta con tierra firme. Cualquier error, y el océano te encierra durante horas. Construido en 1856, el faro ha resistido tormentas, terremotos y hasta un tsunami. El más devastador ocurrió en 1964, cuando una ola de más de 6 metros golpeó la costa tras un sismo en Alaska. El faro sobrevivió. Ni una grieta. Hoy funciona como museo. Pero más que un sitio turístico, es una cápsula de tiempo. Paredes que aún huelen a sal, lámparas de aceite, libros de bitácora escritos a mano. Estar allí no es mirar al mar, es oírlo desde adentro. Un dato curioso: en días despejados, puede verse desde el faro el punto donde se cruzan 3 placas tectónicas. Literalmente, estás parado sobre el borde de la Tierra. Y si en Battery Point la soledad es elegida por turnos, en el próximo lugar es absoluta. Porque no hay nadie, nunca,
Y lo más cercano está en órbita. Número 4. Estación de alerta, Nunavut, Canadá. A solo 817 kilómetros del Polo Norte, en la isla de Ellesmere, se encuentra el punto habitado más septentrional del planeta, la estación de alerta, un puesto avanzado donde el mundo parece suspendido entre el hielo y la vigilancia eterna. Durante el invierno, el sol desaparece durante meses. En verano, nunca se pone. Las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 50 grados Celsius. No hay árboles, no hay noche. Solo blanco, viento y la certeza de estar más cerca del Ártico que de cualquier otro lugar habitado. Operada por las Fuerzas Armadas de Canadá, Alerta cumple funciones estratégicas desde la Guerra Fría. Aquí se interceptaban comunicaciones soviéticas. Hoy es base de investigación atmosférica, meteorológica y satelital. Los que viven aquí por turnos son apodados los elegidos congelados. Como dato curioso, en Alerta es más común ver osos polares que recibir una carta. Y si una falla en el transporte ocurre, podrían pasar semanas sin relevo. Pero si Alerta es el norte absoluto, el siguiente destino representa el aislamiento en forma de historia. Una isla con menos de 50 personas y un pasado de motín grabado en la sangre. Número 3. Isla Pitcairn, Océano Pacífico Sur. En medio del océano más vasto del planeta, se esconde una isla tan pequeña que podrías caminarla en menos de una hora. Pero su historia, esa te puede perseguir toda la vida. Hablamos de Pitcairn, un trozo de tierra que fue refugio, sentencia y legado de uno de los motines más famosos del mar. En 1789, parte de la tripulación del HMS Bounty se rebeló contra su capitán. Algunos de los amotinados, junto con tahitianos, escaparon y se escondieron aquí, en esta isla deshabitada. Quemaron su barco para no ser encontrados y empezaron una nueva vida. Hoy, sus descendientes siguen allí. No más de 50 personas. Viven de la agricultura, la pesca y el comercio artesanal. No hay aeropuerto ni puerto. El único punto de desembarco es un afloramiento rocoso llamado The Landing. Y llegar hasta ahí es un desafío marítimo que requiere condiciones climáticas perfectas. Un dato curioso. Los apellidos de los primeros amotinados aún están presentes en todos los habitantes. Literalmente, cada persona en Pitcairn es parte viva de un capítulo de la historia naval británica. Y si Pitcairn representa el pasado encapsulado, el siguiente lugar es el presente, pero elevado al límite. Porque allí, ni el oxígeno quiere quedarse mucho tiempo. Número 2. Monte Erebus, Antártida. En el continente más inhóspito del planeta, hay un volcán que nunca duerme. Un gigante blanco con un corazón de fuego. Se llama Monte Erebus y es uno de los pocos volcanes activos con un lago de lava permanente, en plena Antártida. Ubicado en la isla Ross, es el segundo volcán más alto del continente. Su cráter expulsa gases y lava con una regularidad casi hipnótica, creando un contraste visual brutal entre el hielo eterno y el magma incandescente. Llegar hasta aquí requiere expediciones científicas extremadamente coordinadas. No hay rutas ni accesos sencillos, solo helicópteros especializados, trajes térmicos y una logística que involucra varias etapas desde Nueva Zelanda. Incluso en verano, las temperaturas rondan los menos 30 grados Celsius. Como dato curioso, el monte Erebus fue descubierto en 1841 por James Clark Ross. Lo nombró en honor a uno de sus barcos, que a su vez llevaba el nombre de la personificación de la oscuridad en la mitología griega. Un nombre que encaja con el lugar. Oscuro, lejano y en constante erupción. Y si el monte Erebus es la danza entre lava y hielo, nuestro próximo y último destino va aún más lejos. No hay erupciones,
ni glaciares, ni tierra firme. Solo un punto suspendido en la nada, tan remoto que los seres humanos más cercanos a él están en órbita. Y en el número 1, Punto Nemo, Océano Pacífico Sur. En medio del Océano Pacífico hay un punto donde no se ve tierra en ninguna dirección, no porque esté nublado, sino porque no hay nada. A más de 1000 kilómetros de cualquier costa, se encuentra el Punto Nemo, el lugar más alejado de tierra firme sobre el planeta. Su nombre no es casualidad, viene del latín nadie, pero también del capitán imaginario que navegaba mundos imposibles. Aquí, incluso los astronautas de la Estación Espacial Internacional pasan más cerca de este lugar que cualquier ser humano en la superficie. Las aguas que rodean el Punto Nemo son parte de un desierto marino, sin nutrientes, sin corrientes ricas, casi sin vida. Pero su rol en el presente es decisivo. Es el cementerio espacial del planeta. Las agencias del mundo entero, NASA incluida, usan esta coordenada para hacer caer satélites, naves y estaciones al final de su vida útil. ¿Llegar hasta aquí? Necesitas un barco preparado, mucha gasolina y más paciencia que valentía. No hay nada que ver. Y sin embargo, verlo todo. Llegamos al final. 15 lugares donde la humanidad apenas roza el paisaje. Donde la geografía marca un límite, pero la voluntad y el asombro lo cruzan. Desde estaciones que nadie visita hasta islas donde el tiempo se detuvo. Desde volcanes que arden en el hielo hasta coordenadas tan remotas que ni el viento se atreve a nombrarlas. Cada rincón que hoy conociste no es solo un lugar, es un recordatorio de lo que hemos explorado, de lo que aún no entendemos y de lo que tal vez deberíamos dejar intacto, porque en un mundo donde todo está al alcance de un clic, aún existen fronteras que exigen respeto, tiempo y silencio. Si este viaje te inspiró, compártelo. Deja un comentario, cuéntanos cuál fue el destino que más te impactó y por qué. Suscríbete para más contenidos que no solo te muestran el mundo, sino que te invitan a sentirlo. Esto es Latitud Cero. Nos vemos en el siguiente destino, allí donde la señal se pierde y la historia comienza.